Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cubadisco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cubadisco 2021. La gran fiesta del disco cubano. Sí, muy buenas tardes, un saludo. Estamos hoy en el Teatro Abelardo Estorino, exactamente en su lobby, sentados hablando para el segundo programa de Cubadisco Tiene la Palabra. Muy importante para nosotros estar recibiendo aquí a que además han participado de manera continua en el ejercicio del criterio acerca del mundo del fonograma. Así que los presento, comienzo por supuesto con la dama, Jensi, bienvenida. Le agradezco muchísimo que esté acá, y también a Oni Acosta, que bueno, se ha convertido en algo así como la imagen del Cubadisco en el lanzamiento de su conferencia virtual. Ayer, por cierto, empezamos el primer programa con Pedro de la Hoz, quien fue además crítico, como es habitual en él, a la hora de hacer un balance, un recorrido por la historia del Cubadisco y por lo que hoy necesitamos y esperamos de este evento. Así que creo que sería muy importante comenzar con nuestros invitados, hablando a partir de esas pautas. Es decir, ¿por qué hoy por hoy está llamado el Cubadisco a convertirse efectivamente en el gran evento de la música cubana? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus dilemas? ¿Cuál incluso es hoy, en esta coyuntura y en este contexto muy especial? La pandemia prácticamente nos ha paralizado, la pandemia ha obligado a la cultura a mudarse hacia el escenario digital y no todos creen en esa mudada. Por tanto, me gustaría mucho comenzar con la dama, musicóloga de gran rigor y prestigio y además con antecedentes acerca de este evento. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Cómo te gustaría compartir con nosotros esta circunstancia? Puedes quitarte perfectamente el nasabuco aquí en cámara para conversar con nosotros. Y bueno, yo creo que el reto está planteado. Te escucho. Bueno, sí, yo creo que es una oportunidad, más que verlo como algo, digamos, malo, este traslado del Cubadisco, digamos, a escenarios virtuales. Pienso que es una oportunidad para llegarle a la gente, sobre todo en espacios televisivos, en espacios digitales, donde la gente en un momento determinado como el que estamos viviendo está consumiendo mucho las redes sociales. Y pues ese disco que se produce con tanto trabajo, que se produce con gran esmero por parte de los músicos, pues hacerlo llegar en cuestiones de comunicación, en cuestiones de legitimación dentro de un espacio específico, ya sea en las áreas de la música tradicional, en las áreas de consumo de la música mucho más, digamos, más contemporánea, pues entonces hacerlo llegar a través de las redes sociales y a través de internet, de YouTube y de, bueno, el enlace que casi siempre se hace con la televisión, a, digamos, a esa población macro, al pueblo cubano, y que sepan que, bueno, que les llegue los productos de gran valor que se hacen, los documentales, los materiales de archivo que se sacan de nuestra música cubana, y que esto tenga un impacto real, que yo creo que ha sido siempre una deuda que nos deja un sinsabor, que siempre nos deja el valor que tiene el Cubadisco, que lo comprendemos nosotros, que estamos dentro de él, que lo comprendemos los que hacemos música y los que participamos también del área crítica, el valor que tiene que se haga esta macroproducción por parte de todas las disqueras y que se presente y que tú tengas la posibilidad de tener en una flash, en un disco duro, en tu mesa, todo ese volumen musical, realmente es un gran valor, y que eso pueda llegar a la gente y que la gente lo asuma, lo consuma realmente. Eso yo pienso que es una deuda que siempre nos queda con el Cubadisco, porque podemos hacer un gran evento, podemos tener, digamos, una repercusión, entre comillas, que si la gente no asume ese disco que ganó en la categoría música popular bailable, Habana de Primera, ganó el disco, pues que la gente realmente esté consumiendo esa música que tiene un alto valor, no solo porque lo consume la gente, sino también porque los críticos y, digamos, el gremio de la industria musical ha acreditado de que realmente el disco tiene un valor técnico. Y yo pienso que aparejar las dos cosas, creo, en este momento se puede, digamos, hacer un impulso más utilizando estos medios de comunicación que realmente nos vienen de maravilla en el contexto, en un momento donde la gente está ávida de asumir también la propuesta que nosotros le demos. Yo creo que eso es lo más interesante de la propuesta que estamos haciendo este año,
Lo digo con sentido de propiedad. Estamos pidiéndole a Streaming Cuba que nos coloque por fin en un solo sistema de votación el voto popular y el voto de la prensa cultural especializada. Pero estamos también reclamando a las disqueras que nos entreguen los links, que nos entreguen las carpetas de imágenes de los discos, que nos entreguen las fichas, y hasta eso nos ha sido un poquito difícil, porque yo creo que tiene que ver con la falta, como dices tú, de una visión clara de que este producto tiene que acabar de estar efectivamente en un sitio para descargar y consumir, no como una producción discográfica X aparte, sino como algo que está participando en el gran certamen competitivo de la música cubana. Entonces es muy difícil decirle a la gente que puede votar por algo que no conoce, por algo que los medios no transmiten, y no lo transmiten en principio porque ellos mismos le dicen que les es de mucha dificultad acudir a tener ese registro. Y es el momento donde empieza ese cuestionamiento, es decir, ¿estamos verdaderamente preparados para llegar a esta gran cita de la música cubana? ¿No delata ella misma todavía las insuficiencias y contradicciones que estamos teniendo en la circulación del producto cultural? Sí, yo pienso, bueno, vas tú o yo. Bueno, ya, muchas gracias. Vamos a quitarnos el nasobuco. Gracias, Alexis. Gracias, Jensi. Y gracias a Streaming, por supuesto, por permitirnos esta oportunidad. Yo pienso que has tocado un punto muy neurálgico y que ayer también Pedro hacía una disección bien interesante. El carácter aglutinador de Cubadisco yo creo que tiene que sobrepasar al propio Cubadisco y tiene que involucrar, como bien tú dices, a las disqueras, a los medios de comunicación, véase radio, televisión, y al internet, que ya es un medio de comunicación, que a veces lo tenemos como una tabla de salvación, que si la pandemia, que si llegó para quedarse. No, es que ya estaba diseñado. Cuando ustedes lanzaron la propuesta el pasado año, ustedes, el Ministerio de Cultura, por supuesto, todas las instituciones de la cultura, en hacer los conciertos Estamos Contigo, ahí se abrió una puerta que era y que sigue siendo y que ya estaba haciendo en buena parte del mundo, que aquí no se había explotado, no solamente por razones tecnológicas, porque sí se puede hacer, sí se pudo lograr gracias al empeño de todos ustedes, pero se abrió una puerta de infinitas posibilidades donde ya la gente, es cierto que el cubano ahorra los datos, es cierto que el cubano no tiene esa cultura digital, pero ya, como bien tú dijiste ayer, tú y Pedro, y creo que estamos de acuerdo en afirmarlo hoy, ya la gente está compartiendo de muchas maneras, desde su propio peculio y desde su propia visualidad, o sea, su propia visión, ya están compartiendo los contenidos que se van generando en las páginas del ministerio, en las páginas del instituto, en las páginas de algunas disqueras, que no son todas las que van colocando este contenido. Yo pienso que sí, yo pienso que habría que replantearse, por supuesto teniendo en cuenta derechos de autor, derechos editoriales, si el músico permitiría entonces que el material audiovisual o el material sonoro estuviera a disposición gratuito en algunas plataformas para que la gente votara. Habría que buscar un mecanismo quizás, Alexis, donde todas las partes, que se puede negociar perfectamente, pero que todas las partes estuvieran de acuerdo, las dan, por supuesto, todos los involucrados en la industria de la música, y buscar consensos, y si quizás no fuera todo el material, por temas de derecho, por temas de determinadas o licenciamientos, si es un disco licenciado para Cuba, etcétera, pues buscar algún punto común, alguna zona común, donde esa persona, como bien tú dices, ese público en general pudiera tener conocimiento vía electrónica o vía tradicional, medios de comunicación tradicionales, de qué está sucediendo en la industria discográfica cubana y por qué votar y por qué entonces estar acudiendo a un llamado para buscar ese voto de la popularidad o voto, no sé cómo llamarle, el voto del video más popular si se quiere. Es decir, categorías o maneras que pudieran articularse de una manera más inteligente. Pero habría que buscar, yo creo que ese lugar, ese punto, y sobre todo tener bien clara por parte de todo el sistema de las propias disqueras que Cubadisco es el ente, para mí, rector de lo que pasa en la discografía de Cuba. Lo decía Jensi, yo creo que habría que profundizar muchísimo, no sé si nos dé tiempo de debatirlo, pero si Cubadisco premia determinado fonograma, como tú ahorita decías, Habana de Primera, por esto, porque es un comité de expertos, por lo que haya sido, entonces no puede ser que nuestros medios promocionen solamente a otro formato. Yo creo que habría que entonces ir en esa afluente, decir, bueno, vamos a promover otras cosas, pero vamos a tener, digamos, el camino común de Cubadisco, que han premiado X cantidad de producciones por gente que está muy metido en la industria, por gente que está muy metido en el mercado y saben lo que están premiando. Teniendo en cuenta, por supuesto, popularidad, teniendo en cuenta muchas aristas, pero yo creo que también habría que
meterse, zambullirse de lleno en ese torbellino y entonces empezar a que la gente vea, las disqueras inclusive, que vean que Cubadisco es el motor, es quizás la brújula, es el iceberg, por decirlo quizás más poético, ¿no? Que puede guiar a la industria del disco en Cuba a través de criterios, a través de consensos, a través de polémica, a través de foros, a través de todo lo que va generando Cubadisco, no solamente en mayo, sino que lo va generando durante todo el año. Bueno, yo creo que la mesa está planteada. Vamos a seguir aquí todas las tardes entre 3 y 4 a la hora que mataron a Lola en esta mesa de debate, discutiendo exactamente de este evento, de la gran feria de la música cubana. Vamos a hacer una transición con este spot y seguimos. Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cubadisco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cubadisco 2021. La gran fiesta del disco cubano. Y bueno, en ese debate de si somos efectivamente esta gran feria, ¿por qué el producto no llega a sus consumidores? ¿Por qué los sistemas de la radiodifusión cubana prioriza otros premios? ¿Verdad? Yo creo que ese es un buen debate, porque tiene que ver exactamente con qué se jerarquiza y dónde. Y tú tenías varios criterios sobre eso, Jensi, que me hablabas. Sí, claro. El problema es que podemos hacer un gran evento y, como digo yo, en el propio gremio creernos que estamos acabando con el mundo, pero si realmente eso no tiene un impacto, porque sí, a los músicos, por ejemplo, cuando ganan Cubadisco o son nominados, eso les abre quizás una puerta para poder llegar a la radio, a la televisión, y qué sé yo, estoy nominado a Cubadisco, soy premio Cubadisco, pero es como, yo siento que pasa como una línea más del currículo, ¿no? No tiene ese impacto que debería tener, y eso por supuesto se debe al posicionamiento del evento. Es decir, un evento que no está posicionado con un impacto real en la gente, que eso se debe, por supuesto, directamente al consumo y a lo que el evento representa para un grupo de personas determinadas, en este caso, bueno, de nuestro país. Pues entonces ese criterio de legitimación no logra tener un impacto para la gente. Entonces tú pasas de ser el nominado al premiado, pero pasas sin penas ni gloria. Inclusive también, desgraciadamente, pasamos por las dolencias de que a veces los propios nominados se enteran de manera así, digamos, casuísticamente, ¿no? Y no hay como una especie de peso, de fuerza en cuanto a la promoción, en cuanto a la comunicación que se le hace a estos artistas y que llegan, digamos, a este evento. Sobre todo, Alexis, aclararle, bueno, a todos los que consumen este espacio, que aquí no solo estamos hablando de producciones discográficas institucionales por nuestras disqueras, sino que también estamos hablando de producciones discográficas independientes, que son el empeño de un grupo de artistas que se gesta su producción y que tal valor tienen que llega a ser nominado al Cubadisco. Esto, por supuesto, pasa en áreas específicas, unas más que otras. Por ejemplo, la música, digamos, el rap, el rock, la música alternativa también tiene mucho de producción independiente. El área de los jóvenes, yo pienso que ha ido creciendo en la visibilidad de los jóvenes dentro del Cubadisco. Todavía creo y siento que es un evento muy conservador, que no, digamos, abre las puertas a los jóvenes, pero no trasciende ese marco estético musical de digamos, arriesgarse a áreas específicas de la música. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hoy por hoy las disqueras piensan mucho en más que desarrollar discos, desarrollar singles, desarrollar EP, grabar, digamos, 3 temas, para no hablar en terminología, grabar 3 temas, lanzar 3 temas y ver cómo funciona eso. Eso nos pasa mucho a los jóvenes, porque todavía no tenemos un prestigio, una obra hecha, y bueno, la disquera trata de probar cómo va, si funciona. Y estos singles, estos EP, no tienen, digamos, un espacio porque el Cubadisco, como bien su nombre lo indica, va sobre premiar o de alguna forma visibilizar la producción discográfica, que es un formato específico con unas características específicas.
Por tanto, y además, esas áreas que por lo general responden también a circuitos de la música determinados, como puede ser estos mismos que les hablaba, el hip hop, el área urbana, digamos esta cancionística más popera, funciona mucho bajo estos criterios de single, funciona mucho bajo criterios después que los mismos artistas agrupan esos singles y dicen, bueno, este pudiera ser un disco, pero ni siquiera reúne características discográficas en cuanto a cronología, en tener en cuenta un producto determinado, con una estética determinada, con un diseño determinado, sino que va lanzando temas y se va construyendo ese espacio discográfico a lo largo de tu carrera, pero no específicamente como lo hacen otras áreas de la música que sí son más tradicionales en ese sentido. Entonces en ese encuentro, en ese debate, yo les comentaba antes de salir al aire que es un evento que para mí tiene muchísimo valor, es un evento que te expone, te lleva a tu escucha mucha música y que sí tiene el reto más allá, yo soy del criterio de más allá de ponernos a discutir de que si tal categoría o más cual categoría, es muy difícil en un país como el nuestro, con tanta influencia musical, con tantas vertientes musicales, con músicos tan prolíferos, que lo mismo en un disco te hacen un tema muy tradicional que un tema muy vanguardista con las últimas tecnologías de la música electrónica, por ejemplo, que quedar bien y agrupar eso en unas cajuelitas, que son las categorías, eso es muy complicado. Y los grandes musicólogos de este país han discutido sobre el tema muchos años, y no ha habido un tal consenso, porque es muy difícil, porque la realidad es que el músico crea y por su inspiración, no pensando en que voy a estar atado a una estética determinada. Por tanto, yo creo que la discusión de si esta o esta categoría no me llega en ese sentido, sino en el criterio, en ese juicio de valor que hace la persona que escucha y que emite su criterio, es decir, que emite un voto, se traduce en un voto ese criterio. Y esa percepción es la que te hace valorar entonces determinadas carreras musicales, esta persona está en esta frecuencia ahora mismo, que quizás fue tradicional toda su vida y ahora mismo está haciendo un producto súper novedoso, y no por eso lo voy a sacar de su, digamos, de su estética que ha trabajado todo el tiempo y ahora lo voy a meter en una categoría súper novedosa y súper que creamos en el momento, vaya. Neojazz. Por ahí va la cosa. Ayer ustedes hablaron de eso. Pero que más bien el criterio del que emite, por eso la responsabilidad no solo de los musicólogos y de los críticos, en el Cubadisco también interfiere mucho un jurado que pertenece, por ejemplo, a los medios de comunicación, a la gente que está en la radio, que pone la música, que la consume, que tiene un background sonoro espectacular y que te sabe, digamos, a veces contraponer criterios en relación a influencias, a de dónde tomó, esto se parece a aquello, esto viene por aquí, por este camino. Y en ese sentido también el jerarquizar también las categorías en igualdad de condiciones, porque siempre hacemos como referencia a estas categorías más tradicionales, a los géneros que, como digo yo, nos llegan ahí duro en el pecho, pero también el criterio de especialistas, de músicos que estén arriba de la ola, como se dice en la calle, de otras frecuencias musicales como es la música electrónica. Yo recuerdo cuando se abrió la categoría de música electrónica, fue un gran destello, ganó el disco Welcome to el Mundo de Iván Lejardi, fue el primer disco que ganó, y para el laboratorio, que ya tenía un montón de DJ y productores con un trabajo del maestro Juan Piñero y del Laboratorio de Música Electroacústica, aquello fue un despertar, porque realmente los ubicó dentro, como decía Oni, de un evento que es el iceberg de la discografía. Y entonces, en ese sentido también estas otras categorías que suelen ser un poquito menos favorecidas en las áreas de comunicación y de promoción del Cubadisco, pues también parten del criterio de personas que hay en nuestro país que existen y que están muy bien informadas en relación a esas nuevas tendencias, a esas nuevas frecuencias musicales, a esas nuevas influencias que están asumiendo determinados músicos cubanos. Bueno, ya hay calor, ya esto se está aquí, como ustedes ven, ¿verdad? Intensificando. Yo creo, Oni, que sería muy interesante, además del hecho de cómo se va calentando el debate, ¿no? Que tú nos dieras tu criterio sobre este asunto. Estamos hablando de un reajuste de categorías que ha habido este año, estamos en 36 categorías en este momento, ¿no?
y además pues envueltas en polémica como es habitual. O sea, qué cosa que sea bueno no es polémico. Pero yo creo que el asunto, como decía ella, que usted puede inventar cuantas clasificaciones quiera. Los seres humanos son los que siguen usando esas clasificaciones. Mira, bueno, mírame esto. Jensi ha hecho una exposición brillante, realmente, a raíz de, bueno, experiencias personales y, bueno, cosas que ella ha estudiado, como todos conocemos. Y Jensi ha sido miembro del jurado también. Sí, exacto. O sea, habla con sentido de propiedad. Claro, y ha sido juez y parte porque también, no solamente es musicólogo, también le tengo es músico. mucho cariño al evento, realmente. No, al evento lo queremos y lo vimos nacer y hay que ayudarlo también. Y la crítica, como tú decías, con Pedro, y has dicho siempre, todos lo sabemos, la crítica ayuda muchísimo a que las cosas, pues, donde alguien no ha visto algo, pues alguien lo detecte y se pueda uno llegar a otros momentos, a otros lugares a veces recónditos. Hay un poco, me voy a detener en algo que ella dijo y que no sé si tú compartas esta opinión, tú que estás muy activo en las redes sociales, y es cierto lo que señalaba Jensi, muchos músicos se han enterado por esta conferencia, muchos artistas, no solamente músicos, sino diseñadores, etcétera, de estas nominaciones por redes sociales. O sea, yo creo que ahí el eslabón discográfica, artista, falló un poquito. Y es una crítica muy constructiva, con todo cariño, no es para nada destructiva, pero yo creo que se pudo haber hecho una articulación, como se puede decir más académicamente, se pudo hacer algún tipo de conexión, quizás en las casas discográficas con estos artistas, para decirles oficialmente, mira, tú estás nominado con este disco, tú tienes tantas nominaciones, tú tienes, optas por tantas categorías. Es un orgullo para la disquera. Exacto, entonces haber logrado sabemos, ¿no? En el 2021, en un momento tan complicado. Sabemos que estamos en pandemia, sabemos que hay dificultades, pero es que el artista se siente entonces, no desprotegido, no es la palabra, pero se siente dolido, porque dice, caramba, fulano fulano, y son artistas que usan las redes sociales, el caso de Emilio Vega, el mismo Augusto Blanca, muchísimos artistas que están muy activos en redes sociales y los hemos visto, y sin embargo, no lo dicen de una forma quizás demoledora, pero es cierto que hay algunos espacios, algunas lagunas que yo pienso que las discográficas pudieran mejorar en ese sentido. Y sobre todo categorías que pueden estar en desacuerdo unos otros. Cubadisco siempre ha estado, Alexis, y tú lo sabes, y los amigos, me imagino que también lo sepan, y nosotros lo sabemos, los que estamos acá también, en el centro de la polémica por el tema de las categorías. Yo recuerdo hace algunos años, estaba Ciro Benemelis todavía de presidente, y hicimos una reunión, dimos criterios, estaba Joaquín Bogestrano, mucha gente. Entonces había mucha polémica, que si se copiaba el esquema del Grammy, que si se copiaba el esquema del Juno en Canadá, que entonces, pero bueno, siempre tú sabes nosotros, pero hay fórmulas, que sea del Grammy o sea de cualquier premio, hay fórmulas que son, digamos que interesantes en todo concurso, en categorizaciones, a veces separar entre femenino y masculino te puede dar un alivio, porque casi siempre la música cubana está hecha por hombres, pero hay una presencia de mujeres importante. Y entonces a veces un disco de una mujer, que es una propuesta excelente, y no estoy ahora metiéndome en el lenguaje de género, pero es cierto. Creo que te está complicando. Pero es cierto. A veces, creo que si entras al terreno... Bueno, pero habría que pensar en determinado momento en eso también, para tener... Bueno, estamos debatiendo, hermano. En fin. Y sobre todo... digo, porque nuestro sector femenino es complicado. Cada vez rebasa más de la mitad de toda la fuerza técnica del país. No, y se enteran que estás haciendo una diferenciación, no, ¿verdad? realmente por no, género. Pero es no, para nada, maestro. Es en los certámenes, a veces en los certámenes de música, se dice mejor versión, mejor versión pop masculina. En nuestro país mejor no hacerlo. No hacerlo. Mejor no hacerlo. No vamos a hacerla. No. Yo te digo. El caso de, por ejemplo, yo lo reseñaba hoy, la música clásica, la más música académica. Ajá. Yo lo reseñaba hoy en mi columna. Esperábamos entre producciones del 20 que tenían que haber sido grabadas en el 19 y producciones de este año que hubiera mayor presencia de orquestas de cámara, de coros, cosas que quizás pudieran haberse pensado mejor o haberse articulado más. Yo pienso que todo este tema de las categorías es cierto, es muy polémico, es de debate, es de mucho estudio, pero también las discográficas yo creo que debieran grabar con más pluralidad. Es cierto que la música popular bailable nos identifica, es cierto que es lo que más el pueblo consume, eso es cierto, pero hay que grabar en otras zonas.
coincido plenamente con Jensi. Hay otras zonas de la música underground, como se llamó en un momento, urbana, alternativa, como queramos llamarle, que están desprotegidas desde el punto de vista discográfico. Ya sea con un demo que puede hacer un artista, con la HS, o con una organización como lo fue en un momento el Centro Pablo, con la Trova. Pero hay que grabar, hay que proponer. Y a veces hay que poner más los pies en la tierra y saber que una nominación, por muy sencillo que parezca, ya es un premio para muchos artistas. Así es, Sabemos que quizás claro, no va a ser premio, pero exacto, el de estar reconociendo el trabajo, creo que tú hablaste muy certeramente sobre eso, Jensi, sobre el esfuerzo que se hizo, la producción, y tienes que saber que no vas a hacer el premio, pero te queda un camino por delante, y tienes que esforzarte, y vas a llegar, pero tú tienes que estimular, pero no solamente desde una posición de élite, tú tienes que también ser inclusivo, tú tienes que también abrir un poco más esos cánones, o esas caracterizaciones, por así decirlo, de las categorías, para llegar, creo que a otras zonas de la discografía. Bueno, muy bien, yo creo que incluso en este minuto que usted puede estar compartiendo esta transmisión, no tiene por qué negar que estamos teniendo importantes criterios que pueden enriquecer el panorama de hoy para nuestros decisores de la industria de la música cubana. Incluso yo creo que no hay duda que el hecho de que se pueda grabar demo, hasta el demo, en un trabajador por cuenta propia y un músico, y llevarlo a una disquera, ¿no?, puede significar un nuevo salto, porque sin duda alguna esa diversificación de los estudios de grabación puede impactar en que haya una mayor cantidad de demos a evaluar. Está claro que no en la capacidad de hacer un disco, pero sí en la capacidad de proponerlo, y esto puede ser muy diverso para nuestras disqueras. Bueno, sí, perdón. Inclusive eso puede ser hasta una futura producción del propio Cubadisco. A través de esos demos, decir, bueno, vamos a producir como un concurso y producir Cubadisco con alguna disquera y producir ya ese demo. El Cubademo por eso mismo. Exacto. Que esos demos no tenían, digamos, salida en Exacto. espacios como este, y por eso la HS de la Madriguera, es decir, la HS Provincial de La Habana, hacía el evento Cubademo, para que estos jóvenes que lo que podían Exacto. era grabar 3, 4 temas, presentaran pues entonces... Bueno, hago una pequeña transición, entramos en la recta final del programa, llevamos hablando ya prácticamente media hora y les agradezco muchísimo que estén en nuestra sintonía. Adelante. Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cubadisco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cubadisco 2021. La gran fiesta del disco cubano. Bueno, como decía, estaba en la recta final, aquí en el lobby del Teatro Abelardo Estorino, que está decorado con estos bellísimos afiches de la historia del cine cubano. Estamos fuera de nuestro estudio temporal, pero cada día hemos prometido entre 3 y 4 de la tarde estar aquí con amigos, con críticos, con promotores del disco, para poder conversar sobre estos temas. Me han dicho un pajarito que a lo mejor Joaquín Borges Estrena se anima y viene hasta acá, todavía lo estamos esperando, y también porque no Jorge Gómez, el presidente del Cubadisco, en fin, por aquí van a pasar todos para poder mantener esta línea de debate. Yo creo que en resumen lo esencial es que efectivamente podemos creer que es posible que esta industria renovada sea un poco más osada. ¿Es así? Tenemos esa esperanza. Ajá. Yo pienso que sí, que podemos pensarlo y sobre todo accionarlo, tratar de impulsarlo. Y sobre todo, Alexis, en esta área comunicativa, yo pienso que también hay que tensar un poco las cuerdas con lo que tiene que ver con la radio, la televisión, con las personas que llevan la comunicación en Cuba, para que de alguna forma apoyen e interioricen de que este es el evento musical, digamos, rey, debería ser por excelencia en Cuba, donde participan, digamos, el 80% de los músicos que graban en este país, y que por eso es necesario jerarquizarlo, posicionarlo, que constituya un fenómeno en el año. El Cubadisco debe ser un evento esperado, debe ser un evento, digamos, de lujo para Cuba, como mismo se espera una gala determinada, como mismo se espera y se promociona con esa frecuencia determinado hecho importante. Digámoslo, los Lucas, por ejemplo. Exactamente, ¿no? pues entonces el Cubadisco tiene que tener ese nivel de sistematicidad y sobre todo que el Instituto Cubano de Radio y Televisión se vuelque
hacia este evento, porque al final, ¿qué es la radio y la televisión sin la música cubana que se produce? Pues entonces debe volcarse hacia esto y, desde mi parecer, mientras esté Cubadisco y todo el año, surtirse de estas producciones que salen y posicionarlas todo el tiempo, porque eso pudiera ser incluso hasta una hoja de ruta de lo que deben promocionar con más jerarquía, porque si ya tú dices que tu gremio musical apoya y nomina y después premia estos músicos, pues entonces mira, no hay más nada que hablar. Ahí es donde va el peso, digamos, más importante dentro de la producción. No quiere decir que no se promocionen otras cosas, que no se ponga música internacional, que no se ponga, pero sí saber el valor y la jerarquía que tiene un evento como este y que por supuesto reúne el trabajo de los músicos cubanos. Muchas gracias, Joni Acosta. Estamos en cierre, estamos en minutos finales. Hay que, bueno, coincido, por supuesto, creo que los tres tenemos un pensamiento muy parecido en ese sentido. Y yo insisto en que hay que grabar más. Las disqueras tienen que expandirse, tienen que arriesgarse. Para eso están, para salvaguardar, bueno, para ser comerciales, para, por supuesto, producir, para, o sea, recaudar, etcétera, pero también para salvaguardar un patrimonio sonoro, cultural del país. Para eso nuestra cultura hace tantas inversiones y subvenciona tantos proyectos y hay que grabar. Y no se puede solamente pensar en que esto o aquello puede ser más rentable que lo otro. Hay que ser rentable, es cierto, hay que ser sustentable, todo lo que sabemos, pero también hay que darle más peso a la razón de ser de nuestro sistema de instituciones de la cultura, que es la salvaguarda, como dije, etcétera. Y hay que arriesgarse, hay que grabar, hay que potenciar y hay que sacar a la luz muchos proyectos de las tendencias que sean, más enfocados en los más jóvenes, enfocados en otros públicos, no solamente ir al seguro con una determinada tipo de género, que bueno, sabemos que va a ser por supuesto un cheque aportado, como se puede decir popularmente, y hay que hacerlo sin miedo. Para eso siempre van a contar con el apoyo no solo de las instituciones, sino también que yo creo que de la crítica y de los que estamos del lado de acá. Y mientras más se grabe, habrá más polémica con nominados, con nominaciones, con categorías, pero hay que grabar. La producción cubana no se puede detener y hay que utilizar estos espacios que nos brinda la tecnología, que ya están perfeccionándose, las páginas, las instituciones que están haciendo estas transmisiones para también llegar a otros públicos, y la televisión que se sume, como decía Jensi, y la radio también, pero en la cultura también del cubano ya tiene que estar, como ustedes dijeron ayer, yo creo que muy meridianamente ya la gente está muy pendiente de lo que está pasando en las redes sociales y está compartiendo contenido, compartiendo este tipo de transmisiones y otras transmisiones. O sea, el sistema de enfoque mediático de la cultura cubana, no solamente de la música, está teniendo un impacto muy real en las redes, y eso yo creo que es muy beneficioso y a la larga yo creo que es muy provechoso para todos. Estamos hablando de un país que ya tiene más de 5 millones de cubanos con celulares, 4,6 líneas era la información que yo tenía, con datos incluso, y de un país que prevé en el 2021 terminar con más de 1.500.000 cubanos en sus hogares teniendo acceso a internet de la telefonía fija. Yo creo que evidentemente es un nuevo escenario, es un nuevo contexto, y efectivamente ese es el gran reto que tiene Cubadisco. Les agradezco muchísimo que hayan estado por nosotros en esta cadena Streaming Cuba, 140 páginas de Facebook enlazadas. Cuando hablamos de los consumos, es ahí esta cadena la que ha permitido que esos conciertos en línea, que esos conciertos día a día hayan sido visualizados por más de 1.500.000 internautas. Y diga usted si ese no es un dato importante cuando uno habla de 500.000 de reproducciones de video. Espero, por tanto, seguir compartiendo cada día a esta hora estos criterios, seguir inventando a los amigos, por sobre todo el sentido de creer en la amistad como el invento más bello del hombre. Hasta pronto. Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cubadisco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cubadisco 2021. La gran fiesta del disco cubano. Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cubadisco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cubadisco 2021.
La gran fiesta del